vemos que el pueblo estaba pasando una situación bien difícil, donde había un pueblo que se había encargado de hacerles la vida imposible. Ellos trabajaban, ellos sembraban, y aquellos solo esperaban el momento que la cosecha estuviera lista para irla a traer. Hubieron personas que inteligentemente buscaron cuevas y buscaron la manera de poder esconderse, de poder sacar el alimento de su familia, porque estaban dispuestos a cuidar de su familia. Y entre todos esos hombres el Señor se encuentra a este hombre, que tenía pensado él que Dios lo había abandonado. Había escuchado muchas historias, había escuchado muchos testimonios, pero de repente él no entendía por qué Dios se había apartado de ellos. Si nosotros leemos el libro de los Jueces, nos damos cuenta que nada viene por casualidad. Una maldición no viene, o un proceso, o una situación difícil, no viene por casualidad. Siempre hay algo que la provoca. Ellos dejaban al Señor a cada rato. Ellos no eran personas que se mantenían buscando a Dios. Lo buscaban por un tiempo, pero de ahí se olvidaban. Y cuando ellos se olvidaban, entonces venía un proceso, venía un momento difícil a la nación. Pero el Señor había prometido que Él iba a estar con su pueblo todos los días. Porque aunque el pueblo es infiel, dice la palabra, Dios permanece fiel. Y Él no cambia. Él es el mismo de todos los tiempos. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil, quizás nosotros no estamos entendiendo por qué. Como Gedeón le dijo, y si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha desamparado? Yo sé que hoy hay millones de personas en el mundo que se hacen la misma pregunta. ¿Por qué estás viviendo momentos difíciles? ¿Por qué estás viviendo momentos en los que te esfuerzas y parece que nada te sale? Y piensas que Dios te desamparó, pero yo quiero decirte que no te desamparó. Simple y sencillamente está aconteciendo algo que fue provocado. Y Dios va a buscar la manera de ayudarte. Dios va a buscar la manera de sacarte de donde estés. Si es que estás enfermo, si es que estás triste, si es que estás viviendo un momento muy difícil en tu vida, Dios es fiel y Dios es bueno. Y te lo puedo decir por experiencia, Él es bueno y es fiel, para siempre fiel. Entonces tenemos un ejemplo, muchos ejemplos en la Biblia, de que el hecho de ser llamado, de ser escogido por Dios para cosas grandes, no es que va a ser fácil. No es que todo se va a ir dando de una manera cómoda. Muchas veces Dios nos va a incomodar. Muchas veces Dios va a permitir situaciones, porque nuestras luchas son con fuerzas espirituales que no entendemos cómo operan. Pero de acuerdo a cómo nosotros vamos caminando en el camino de Dios, el mismo Dios nos va enseñando que hay muchas estrategias espirituales que el enemigo usa para tratar de sacarnos de la fe, para que nosotros no avancemos y estemos estancados. Y tenemos muchos ejemplos de eso, pero yo quiero tomar el ejemplo de Jesús. Él fue enviado por el Padre, dice, a cumplir una misión de suma importancia para toda la humanidad. Lo que usted y yo, mi amado y mi amada, hagamos es de suma importancia también, porque sin darse cuenta, cuando usted está sirviendo a Dios, de la forma en que Dios lo haya llamado, porque Dios nos dio diferentes tareas, usted se está convirtiendo en una bendición para una persona. Hay personas que solo con su testimonio están predicando. Hay personas que con una actitud están predicando.
Y hay muchas formas en las que Dios hace que la gente nos vea, ¿verdad? Aún aquellos israelitas cuando estaban allá en Babilonia lo entendieron. Y ellos dijeron cuando Jehová nos saque de la cautividad, seremos como los que sueñan. Y nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y estaremos alegres, porque el mundo entero va a ver cuando Dios está haciendo algo en su vida. Va a ver los cambios, va a ver la prosperidad, va a ver tantas cosas. Porque Dios, mi amado, da evidencia de que Él es real, de que Él vive y permanece para siempre. Entonces, mire, con su llamado también Él tuvo que padecer. Tenemos que padecer. Pablo le dijo a su hijo espiritual Timoteo que tenía que padecer como buen soldado de Jesucristo, porque el enemigo se va a levantar con todo. A veces hasta puede usar a tu familia, a tu pareja, a tus hijos, a tus vecinos, a tu jefe, a cualquiera, para tratar de frenarte. Pero lo importante es que usted sepa que su lucha no es con ellos, sino con cosas que no se ve, que los influencian a ellos, para que muchas veces ofendan, ataquen, hieran, lastimen. Entonces nuestra lucha no es con eso. Segundo, dice que tuvo que ser probado. Dios nos va a probar de muchas formas. Él tuvo que ser probado en todo. Y Él pudo superar. Y Él pudo tener paz en medio de todo. Por eso Él pudo decir con toda convicción, mi paz les dejo y mi paz les doy. Aprendan de mí que soy manso y humilde, para que descansen sus almas. Porque para poder estar firme en medio de la prueba, tenemos que tener paz. Tener paz y tener la plena convicción que eso no va a ser para siempre, que eso es pasajero, que es algo que Dios está haciendo, que de ahí vamos a salir, que de ahí vamos a aprender, que ahí nuestra fe va a ser pulida como el oro, pero no nos vamos a quedar ahí siempre. Que cuando aprendamos o entendamos lo que la situación y circunstancia difícil nos quiere mostrar, entonces salimos de ahí y llegamos al otro nivel. Tuvo fuerte batalla hasta que venció a la misma muerte, dice la palabra. Él dice que el último enemigo que Dios va a destruir es la muerte. Y Él dijo, muerte, yo seré tu muerte. ¿Verdad? Porque a nosotros nos espera una eternidad y esa es nuestra esperanza. Hay muchas personas que dicen, me quiero quitar la vida porque ya no aguanto. Porque piensa que con morirse o con desaparecer de esta tierra se termina todo. Cuando es más bien es al contrario. Porque terminamos este ciclo, pero se empieza un ciclo allá. Aquí hay oportunidad de salvarse, de redimirse, de recomponerse, de cambiar las cosas. Allá ya no hay. Porque el lugar donde Dios quiere darnos la oportunidad para que nosotros alineemos nuestra vida a su palabra y a su voluntad es aquí en la tierra. Salidos de la tierra, dice la palabra, ya no hay oportunidad, sino una horrenda expectación de juicio. Entonces las personas que piensan así, el enemigo quiere eso. El enemigo quiere que te quites la vida. El enemigo quiere que no le haya sentido a lo que estás viviendo. El enemigo quiere verte frustrado, cansado, amargado, triste, desanimado. Pero Dios vino para darte vida y vida en abundancia. Para decirte no temas. No temas porque aunque el mundo tengas aflicción, yo ya vencí al mundo. Y si Él lo pudo vencer, también nos da a nosotros la sabiduría, la fuerza y la habilidad para poder vivir en esa victoria. Cada uno de nosotros también fue enviado a la tierra para cumplir un propósito y un destino. Usted tiene un destino, yo tengo un destino, cada hijo de Dios tiene un destino. Va a costar entenderlo.
porque las cosas de Dios no las vas a entender así de la noche a la mañana. Van a pasar años y años para que puedas ver claramente qué es lo que el Padre quería contigo, qué es lo que el Hijo y el Espíritu Santo querían hacer contigo, porque ellos son uno, dice la palabra, y trabajan en nosotros diariamente para que nosotros podamos llegar a ese destino y a ese propósito para el cual nacimos. Cuando Dios sacó a su pueblo de aquella tierra de esclavitud, salió con la mentalidad de esclavo. Pero en el paso por el desierto, ellos tenían que ser transformados, dejar de ser esclavos y convertirse en guerreros. Porque la esclavitud, mi amado hermano, es una limitación. La esclavitud puede venir de muchas formas. Quizá físicamente podemos parecer libres, pero espiritualmente muchas veces somos esclavos. Hay tanto que podríamos hablar de la esclavitud, pero sé que Dios nos va a dar el momento correcto para tener un tema específico donde podamos hablar de la diversidad de esclavitudes que existen. Cómo un pensamiento te puede esclavizar, cómo una emoción te puede esclavizar, cómo un capricho te puede esclavizar, un resentimiento. Hay tantas cosas que pueden esclavizar nuestra vida. Hay tanto que aprender. Pero lo bueno es que si estamos en Dios, Él va trabajando, va haciendo una obra extraña, una obra que nosotros no entendemos, pero Él va trabajando en tu interior, hasta ir sacando todo lo malo, hasta ir estableciendo su verdad, hasta ir estableciendo su palabra. Y cuando ya eres una persona que tiene una base bíblica en tu corazón, una base de revelación, ya no es cualquier cosa que te mueve. Humanamente nos entristecemos cuando pasamos una situación difícil, pero nuestra fe nos mantiene a flote. En medio de las aguas, en medio del fuego y en medio de cualquiera de las circunstancias que nos toque vivir, ahí es la fe la que nos sostiene. Gedeón fue un hombre llamado para ser un guerrero, para enfrentarse a un ejército que estaba bien equipado, un ejército que iba como hormigas, dice la palabra, a llevarse todo. Los tenían intimidados, ellos no podían hacer nada. Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer, y sin Dios nadie podía hacer nada. Pero cuando Dios escoge a este hombre, Dios le da la gracia, Dios le da convicción, Dios lo hace un hombre determinado. La gente se le ofreció voluntariamente, porque cuando usted ve convicción en alguien, usted quiere seguir a esa persona. Cuando usted ve a una persona que está seguro, que tiene dirección, que sabe hacia dónde va, usted quiere seguirlo, porque el problema que tenemos la mayoría de los seres humanos es que no tenemos una dirección clara hacia dónde queremos ir. Y cuando hay alguien que de repente nosotros vemos que se va abriendo paso, que se va abriendo campo en esta tierra, uno quiere seguirlo. Mucha gente se le ofreció y le dijo, yo quiero ser parte de tu ejército. Pero Dios escogió solamente a 300, porque Dios no quería que ellos se llevaran la gloria. Dios le puede dar la victoria a una persona, a 2 personas, a 3 personas, a 100 personas. Pero la victoria es de Dios, no es de nosotros, es de Dios. ¿Verdad? Eso es lo que Él quería. A través de nosotros, a través de Gedeón, nosotros podemos ver que muchas veces Dios llama a gente ocupada, gente que no tiene tiempo, gente que tiene que abrirse paso, que tiene que sentarse y pensar en las prioridades de su vida. Todos nosotros tenemos que trabajar, tenemos obligaciones, tenemos hijos, tenemos compromisos. Pero tenemos que aprender a darle el tiempo que Dios se merece. No vamos a poder decirle, Señor, es que yo no tengo ni un tan solo día para ti.
cuando viene una enfermedad o cuando viene una prueba, no tienes un día, tienes meses y muchas veces hasta años que te van a parar, que van a detener lo que estás haciendo, que te van a llevar a reflexionar, como le pasó a Jonás. Jonás no quería ir a cumplir el llamamiento de Dios, porque él pensaba que aquella gente no valía la pena predicarles. Cuando no hay compasión en el corazón de nosotros, cuando sentimos como que no hay un compromiso, cuando no hemos sentido el corazón de Dios, ese amor que Él tiene por la gente, a nosotros no nos importa predicar o dedicar un día para visitar a alguien o para orar, porque hay muchas formas de servir a la gente. Pero Jonás en aquel pez dice que lloró, se arrepintió, le pidió perdón a Dios, le dijo, dame una oportunidad. Y el pez lo fue a dejar a su destino. No esperemos que una enfermedad sea el que nos lleve al destino. No esperemos que una tribulación nos lleve al destino. No esperemos que un momento difícil y una noche oscura nos lleve al destino. Mejor decidamos dedicar, aunque sea un día, para servir a Dios. Un día, que usted diga este día, lo voy a dedicar para Él. Este día me voy a congregar, este día voy a visitar, este día voy a orar, este día voy a hacer lo otro. Hágase un espacio en la vida. Porque si usted tiene un llamado de Dios y no se está haciendo ese espacio, tiene que venir de alguna forma algo que va a hacer que usted haga espacio en que usted no quiera. ¿Sabe? Cuando uno ha pasado por una enfermedad tremenda, una enfermedad en la que uno piensa que es el final, uno empieza a reflexionar tantas cosas. Porque es ahí donde dice, quisiera tener el tiempo para hacer esto, para hacer aquello, para arreglar lo que no hice bien. Muchas veces vienen situaciones a la vida de nosotros que nos van a llevar a reflexionar y a pedirle a Dios, dame tiempo. Si me das una oportunidad, entonces te voy a servir. No debería ser así. Deberíamos tener la disposición de aquel profeta que cuando escuchó a Dios hablar de cosas maravillosas y el Señor dijo, ¿a quién enviaremos? ¿A quién enviaremos con este mensaje? Y aquel profeta dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca nosotros tenemos que hablar de la palabra. Hoy más que nunca nosotros tenemos que predicar, enseñar, dedicarnos a hacer la voluntad de Dios, porque hay mucha necesidad de Dios. Ya no es tiempo de poner excusas, porque el estar poniendo excusas lo que van a hacer es que le van a abrir una puerta a una situación difícil para empujarnos y alcancemos el propósito de Dios. Entonces, mire, él fue llamado por Dios para ser un guerrero. Tuvo que desarrollarse como tal, a la vez que dirigía un pequeño y escogido ejército de guerreros. A través de Gedeón nosotros podemos ver que Dios llama a gente ocupada, que Dios es quien envía, ¿verdad? Porque esto de servir a Dios no es que a uno se le ocurre, porque ¿sabe qué? Algo que he aprendido yo durante estos años que tengo de estar en el Señor, es que nosotros tenemos que ir con su permiso, con su respaldo y ser autorizados por Él. Por eso es que no es fácil. Hay mucha gente que se lanza sola y las cosas no le salen bien y los ataques vienen. Pero cuando Dios te da la orden, el enemigo tiene que retroceder. Este ejército de los amalecitas tuvo que retroceder porque Dios estaba en el asunto. Si Dios te llama, es porque Dios te va a dar la autoridad, te va a dar la unción
y te va a dar el respaldo, y el enemigo va a tener que obedecerle a Dios, no a ti, a Dios, porque es Él. Es Dios defendiendo a su pueblo, es Dios defendiendo su causa. Entonces, mire, muchas veces Dios va a llamar gente que no califican para los hombres. Hay muchas personas que nos pueden menospreciar y decir, si este no sabe ni hablar, este no tiene ni un título, este no sabe nada. Pero como Dios dice que escoge lo vil y lo menospreciado y lo que no es para avergonzar a los sabios, Dios le da sabiduría a quien Él quiere. Dios le da estrategias a quien Él quiere. Lo único que Dios quiere es que nosotros entendamos que fuimos escogidos por Él, que no es la obra de nosotros, es la obra de Él, que no hay nada de nosotros que pueda hacer algo por la humanidad. Es su presencia, es su poder, es su gracia, es su favor. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces mire qué bonito cómo Dios le habla a este hombre que se había cuestionado del por qué Dios los había dejado. Y el problema es que en la casa de él había un altar a un dios pagano. Y le dijo al Señor, anda, quebra ese altar. Y después de que eso pase, entonces iba a dar el siguiente paso. Porque Dios va a quitar todo aquello que le dé derecho legal al enemigo en nuestra vida para que no nos estorbe. Había un altar de adoración pagano. Cuando derribamos los altares, nosotros le declaramos la guerra al enemigo. Aquel día Gedeón fue llamado Jeroboal, que esto significa contienda Baal contra él, por cuanto derribó a su altar. Él derribó aquel altar que le estaba dando fuerza al enemigo para tener al pueblo sumergido en miseria, en tristeza, en angustia, para que no mirara el sol claro. Dios le dio la autoridad. Dios trabaja con un remanente que Él ha probado y ha consagrado. En el momento que Dios empieza a levantar a alguien, Dios ya tiene escogido su equipo. Dios ya tiene escogido a las personas que lo van a acompañar, las personas que van a estar con Él. Porque Dios sabe que esto es en equipo. No es una sola persona que va a lograr conquistar todo. Es un equipo. Dios va a poner gente que va a abrazar la visión que Dios puso en su corazón. Y hay que esperarlos. No hay que desesperarse, hay que esperarlos, que Dios los ponga, que Dios los disponga y que Dios confirme que con ese ejército es con el que usted se va a enfrentar a la batalla que Dios le está llamando. Entonces, mire, Gedeón recibe estrategias. El Señor le dijo, no van a pelear ustedes, Jehová peleará por ustedes. ¿Y qué hicieron ellos? Adoraron. Entraron en un tiempo de adoración y aquel ejército empezó a destruirse el solito, porque Dios es fiel. Dios no da la victoria de la misma forma y en el mismo tiempo. Para cada enemigo Dios tiene su estrategia. Así que lo importante aquí, ¿sabe cuál es? Vivir buscando esa presencia, vivir pidiendo esa dirección. No podemos pelear toda la vida de la misma forma. Tenemos que dejar que sea el Espíritu de Dios el que nos muestre de qué manera nosotros vamos a ganar la batalla que tenemos por delante. Y así vamos a ir caminando y vamos a ir caminando en el propósito y vamos dejando huella. Y lo que nosotros hacemos para Dios va a bendecir a muchas personas. ¿Sabe? He ido a muchos congresos a recibir palabras que han cambiado mi manera de pensar, palabras que me han retado, palabras que me han puesto así como que han hecho renacer en mí una esperanza, porque lo de Dios produce, lo de Dios tiene poder, lo de Dios activa. Entonces nosotros vamos recibiendo lo que Dios tiene, pero para eso necesitamos una mentalidad abierta. Decirle al Señor,
Como le decía Pablo, todo lo que sé, Señor, lo tomo por basura a fin de conocer qué es las cosas, lo que usted tiene de nuevo para mí. Y esto, mi amado hermano, le va a traer descanso a su alma. Esto le va a traer una pasión y un anhelo por servir a Dios con todo su ser. Así que espero que esta corta meditación, que solamente es la introducción de este tiempo que vamos a comenzar con la escuela de intercesión, lo anime, lo motive a no quedarse ahí estancado, sino a buscar esa presencia de Dios para que lo pueda usar como un instrumento de bendición para muchos. Que el Todopoderoso le bendiga y el Todopoderoso lo cubra su casa, cubra su familia. Levanto muros ante muros vallados de fuego y declaro que el Todopoderoso va a hacer alejar de usted a toda influencia de maldad que ha estado ahí tratando de impedir que usted se meta de lleno con Dios. Bendiciones, bendiciones. Un abrazo para todos.